sesión online. Somos 11 o 10. Vamos a... Yo le escucho, profe. Ok, recuerden que estamos en Venezuela, el audio puede llegar entrecortado a veces, un poco lento. No, pero sí se oye. Ok, ok. Yo los tengo a todos con posibilidad de intervenir. Somos pocos, así que todo el mundo tiene su micrófono abierto. Todos nos estamos escuchando y podemos hablar simultáneamente. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a empezar primero un poco por hablar de lo que contienen las láminas, aunque ya yo se las envié, creo que las pueden haber revisado. Y después, si les parece, si tienen alguna duda, pues las vamos resolviendo a medida que vamos avanzando. A ver, ya. Por ahí se escucha un camión. Ok, dentro de las láminas de la presentación, son 64 láminas en total. Las láminas de la 2 a la 12 tienen lo que es el cemento, los antecedentes. Eso es básicamente parte de lo que ustedes investigaron para sus trabajos, así que no creo que haya que profundizar mucho en esta parte. Voy a suprimir los micrófonos un momentico para que no se escuche ese ruido de fondo. Yo no sé si ustedes tienen la posibilidad de levantar la mano en algún lado de la pantalla para notificarme si tienen alguna duda. Creo que se puede escribir. Ok, hagamos así. Exacto, se lo escribí listo. Voy a O sea, hay como una burbuja ahí de conversación. Ok, voy a suprimir los micrófonos de todos para que no se nos altere el audio, y el que necesita hacer alguna pregunta me escribe en el chat y yo le doy audio a esa persona en particular. ¿Les parece? Chévere. Ok, Buenísimo. okay, continuamos. Perfecto. Ok. Entonces, las láminas de la 2 a la 12, como les dije, se presenta lo que es el cemento, sus antecedentes. Eso es parte inclusive de lo que ustedes investigaron en sus trabajos. No creo que valga la pena profundizar mucho más en ello. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues en ese sentido, después avanzamos. Después las láminas que van de la 13 a la 25, aparecen unos datos estadísticos de producción de cemento mundial en Venezuela y Latinoamérica. Ok, estoy tratando de avanzar las láminas ya. Ok. Vamos a llegarnos hasta la página, hasta la lámina 13 un momentico. Esto todo lo paso porque de alguna manera es parte, como les dije, de lo que ustedes ya investigaron. Ok. Aquí tenemos un poco los principales países productores de cemento a nivel mundial. La estadística que tenemos hasta el año 2014, no tenemos algo más reciente. Bueno, básicamente China, igual que en el caso del acero, es el mayor productor mundial de cemento. Venezuela ni siquiera aparece entre los 10 primeros. Después tenemos solamente como referencia los 10 principales fabricantes de cemento. De hecho, fíjense que el primer fabricante es Lafarge Holcim, que es la unión de dos empresas que estuvieron incluso en Venezuela, en lo que era Cementos Caribe y Cementos La Vega. Ellos se fusionaron y hoy día son la compañía más grande a nivel mundial.
También está aquí la gente de Cemex que tuvo presencia en nuestro país. Bueno, un poco la historia del cemento en Venezuela. Comenzó en el año 1907 con la fundación de lo que era conocido como Fábrica de Cementos La Vega. Esto vi que en algunos trabajos ya ustedes investigaron un poco sobre esto, que es la Corporación Socialista de Cemento, que es la empresa estatal que agrupa a todas las fábricas de cemento a nivel nacional, salvo Cementos Catatumbo, que es la única fábrica de cemento que no es pública, pero es una fábrica relativamente pequeña. Estas 5 fábricas son las principales a nivel nacional. La ubicación. Y esto es un poco un cuadro o una gráfica que presenta en amarillo lo que han sido los consumos de cemento a nivel nacional, y la roja era la tendencia que debía haber seguido el cemento si trazáramos una recta o una tendencia desde el año 1960 hasta el año 82. Esa tendencia de haber continuado. Wow, ¿qué pasó aquí? Ya va. Ok. Esa tendencia de haber continuado, pues tendríamos unos niveles de consumo mucho más elevados a los que realmente estamos teniendo hoy en día. Ok. Fíjense aquí. Mover esto para acá. Fíjense aquí que tuvimos en el año 78 el tope, que es 361 kilos de cemento por habitante de consumo. Hoy, si hubiéramos seguido esa recta que vimos en la gráfica anterior, tendríamos que estar alrededor de 394 kilos por habitante, y estamos básicamente en la mitad para lo que fue el año 2015, 194 kilos, y cada vez disminuyendo más. Este es el consumo del cemento en América Latina per cápita. Pueden ver que Venezuela es uno de los consumos más bajos a nivel regional. Ok, me pregunta Valesca que a qué se debe la disminución del consumo. Básicamente la disminución del consumo es debido a la falta de producción que tenemos en el país. Si vemos, vamos a tratar de verla. Ya. Disculpen un momento que estoy volviendo para atrás. Ajá. Si vemos acá el consumo, que es básicamente la capacidad de oferta que tenemos en Venezuela, porque realmente nos importa básicamente cemento, fíjense cómo el consumo llegó a crecer hasta el año 2008, aproximadamente teníamos 8 millones de toneladas de consumo de cemento. En el año 2008 es la intervención de las empresas cementeras privadas por parte del Estado, y a raíz de allí pues ocurre esta estruendosa caída que vemos aquí, que debe haber continuado estos años y no tenemos cifras al respecto. Ok, más adelante vamos a ver un poquito cuál es la capacidad productiva de cada una de las plantas y qué es lo que están produciendo realmente, ¿no? Fíjense, como les decía, bueno, Venezuela es uno de los países con menor consumo per cápita de cemento. Panamá era uno de los principales consumidores de cemento, pero Panamá se está haciendo muchísimas obras. El mismo caso de Ecuador y Perú, que son países que están en crecimiento sostenido. Nosotros estas cifras son del año 2012. Si estas cifras las llevamos a 2015, posiblemente sean mucho menores que estas. Pero es la data oficial que de alguna manera tenemos. Si nos comparamos a nivel mundial, bueno, es peor todavía. Tenemos, por ejemplo, los casos de Arabia Saudita y China, que son países que con unos crecimientos muy grandes. Fíjense que estamos hablando de 1.683, 1.581 kilos por habitante. Italia y España, países europeos de los cuales heredamos la tradición constructiva que tenemos. Estamos hablando de 546, 438 kilos por habitante. Nosotros estamos hablando de 271 para el año 2012. Eso debe ser hoy en día muchísimo menos. Estos son los fabricantes de cemento a nivel nacional. Vamos a tratar de entender un poquito esta gráfica. Año 2011, 2012 hasta el 2015.
En amarillo está lo que producía Vencemos, que es el principal fabricante a nivel nacional, es más o menos la mitad de la producción, al menos lo era hasta el año 2012. El otro gran productor es Invesen, que era lo que antes era Cementos Caribe, que es este gráfico verde, es la compañía que menos ha decrecido su producción. Como ven, básicamente se ha mantenido. Después tenemos Fábrica Nacional de Cementos, que es este color ocre que está aquí arriba. Ha pasado de 782.000 toneladas de cemento a 257. Produce menos de la cuarta parte. Tenemos Cemento Andino, que es una fábrica bastante pequeña, pasa de 624 a unos 380, unos 280. Y Cerro Azul, que es una fábrica que estaban ejecutando los iraníes aquí y lleva más de 10 años haciéndose, una planta que empezó a operar en el año 2013 con 7.000 toneladas y no llega ni siquiera a las 100.000 toneladas hoy día. Así que eso es un poco la realidad de nuestra producción de cemento. Ven la curva amarilla, es la capacidad instalada en el país. Estamos hablando de, para el año 2015, como unas 11.200.000 toneladas de capacidad instalada y no estamos ni produciendo la mitad de eso. 5.900.000. Esto, bueno, con cifras del Ministerio del Poder Popular de las Industrias. Para el año 2016, obviamente, esto debe haber caído mucho más por la falta de inversión en equipos a nivel de la industria. Estas son las importaciones de cemento. Fíjense que hasta el año 2011 prácticamente no se importaba cemento en Venezuela. En el año 2012 por fin hay alguna importación importante donde incluso no se importa solamente el clinker, que es la base del cemento, sino que se está importando cemento ya elaborado, el cemento Portland. Son cifras pequeñas, si nos ponemos a ver 229.000 toneladas, pero incluso es superior a lo que es capaz de producir una fábrica como Cerro Azul. Vamos a ver, ya aquí tengo otra pregunta. Ok, alguien parece que tiene problemas para poder acceder a la sesión. De todas maneras la estamos grabando. Esta la van a poder ver si no están en vivo. Sus compañeros, los que no estén conectados, después van a poder ver todo lo que conversamos aquí. Si tienen alguna duda hasta ahora o si voy muy rápido, me lo hacen saber, por favor, ¿sí? Bien. Las láminas de la 26 a la 35, comenzando con esta, es un poco lo que se refiere a la clasificación del cemento, su finura y su fraguado. La clasificación del cemento ya de alguna manera lo hemos visto en las primeras clases. Hablamos de cementos tipo 1, 2, 3, 4 y 5, donde ya dijimos que en Venezuela básicamente se producen nada más los dos primeros. Y esto que también es parte de alguna manera de lo que ustedes hicieron en su trabajo, las diferencias entre el cemento natural y el cemento Portland. El cemento natural básicamente estamos hablando de un cemento hidráulico que se produce calcinando una piedra caliza arcillosa de origen natural. La diferencia con el Portland es que el Portland se produce mezclando y quemando mezclas de piedra caliza y arcilla. O sea, son dos piedras por separado. Y se produce a una temperatura más alta. La diferencia es que este cemento fragua más lentamente, tiene la ventaja de que permite colocarlo sin que se endurezca rápidamente y alcanza su resistencia definitiva mucho más rápido que el cemento natural que ya está en desuso. Es un cemento que se usó hasta hace unos 180 años aproximadamente. Bueno, esos son los componentes. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, que es la composición química. Esto es parte de lo que ustedes consiguen en su manual de concreto estructural, los 5 tipos de cemento, los usos principales del cemento. Y es importante destacar el tema de la finura, porque la finura es lo que va a permitir la hidratación del cemento, su endurecimiento y lo que es la propiedad que tiene de fraguado. Fíjense que al utilizar un material más fino, genera un desarrollo más rápido de resistencia y un calor de hidratación inicial mucho mayor. Como todo, hay que ver los límites de todo esto. Incrementar la finura más allá de lo necesario
puede generar inconvenientes como es incrementar los costos de producción a nivel de planta y ser perjudicial para la calidad del concreto. Ok, Shirley. ¿Podría explicar a qué se refiere con la hidratación del cemento? La hidratación básicamente estamos hablando de que el cemento, una vez que nosotros lo mezclamos con agua para producir la pasta de cemento y mezclado con el resto de los componentes como son la piedra picada, o en este caso el agregado grueso y el agregado fino, producimos lo que es la mezcla de concreto que vamos a vaciar. Una vez que comenzamos el proceso de hidratación, que es la mezcla del agua con el cemento, ya este empieza a producir un proceso de calor de hidratación, que es una reacción exotérmica. El cemento mezclado con el agua genera energía, genera calor, se desarrolla se empieza a desarrollar lo que es la resistencia del concreto y empieza a generarse el proceso de fraguado, que es el proceso por el cual el cemento o el concreto, pero en este caso, se va endureciendo a medida que lo vamos colocando hasta después lograr su endurecimiento definitivo. ¿Okay? No sé, Shirley, si con eso queda claro lo que es el tema de la hidratación del cemento. Vamos a darte audio, Shirley. Ah, ok, ya me respondiste por acá. Bien, continuamos. Bien, 1 kilo de cemento Portland, esto simplemente como una curiosidad, 1 kilo de cemento Portland contiene aproximadamente 7 billones de partículas. O sea, imagínense ustedes el tamaño de la cantidad de partículas diminutas que tenemos para formar 1 kilo de cemento. Un área superficial entre 280 y 400 metros cuadrados. La especificación del tamaño para la finura se mide en función del área superficial por unidad de peso. O sea, la finura normalmente es así, 2.800 centímetros cuadrados sobre gramo. Esa es la especificación que ustedes van a ubicar en las especificaciones de los fabricantes. En las láminas más adelante vamos a ver un poquito acerca de este punto. Dentro de los métodos para determinar la finura del cemento, como todo en las normas, todo está absolutamente normado. Tenemos la norma 488 Covenin, que es determinación de la finura por medio del turbidímetro, y la Covenin 487, que es la determinación de la finura por medio del aparato Blaine de permeabilidad, que es el más utilizado a nivel mundial. Ok, fíjense, esta gráfica tomada de su manual de concreto estructural la pueden ubicar allí en el capítulo 5, que es el capítulo dedicado a cemento. Ustedes ven en el eje de las verticales la resistencia de la compresión del cemento en kilos por centímetro cuadrado y la finura Blaine en el eje de las sisas. Fíjense que finuras entre 2.800 y 4.000 son más o menos los valores que vamos a conseguir estándar. Valores por encima de 4.000, fíjense que no tienen un aporte ya muy significativo al incremento de la resistencia. Cada una de estas curvas es a los 7, a los 28, a los 90 días y al año. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos una curva a los 7 días, ya por encima de 4.000 es muy poco la resistencia ganada. Y sin embargo, el costo de producir un cemento con finura por encima de esto es muy alto para lo que nosotros vamos a obtener finalmente como ganancia en resistencia. Entonces, fíjense que es un poco lo que les explica aquí. Finuras por encima de 4.000 centímetros cuadrados por gramo provocan dificultades de mezclado. Mientras más fino, se le va haciendo la pasta mucho más densa, tienen mayor retracción del concreto y elevado costo de la molienda a nivel del fabricante. Después también, obviamente, tenemos cementos por debajo de un límite de 2.800, que son los cementos más gruesos, tienen sus inconvenientes que son la pérdida de cohesión, la segregación, que es parte también de lo que hablamos
en los agregados. ¿Se acuerdan la segregación cuando los agregados no son uniformes? Y la exudación del concreto fresco, o sea, la pérdida de agua. Existe una pérdida de agua muy pronunciada cuando tenemos cementos muy gruesos. El fraguado es el cambio que experimenta una pasta de cemento al cambiar de una consistencia fluida, que es cuando nosotros la estamos elaborando en las máquinas de premezclado, en un tambor, y esta pasa a un estado sólido. Ojo con esto que dice aquí. Profe, ¿qué es la pérdida de cohesión? Nos pregunta Angelimar. Bueno, la pérdida de cohesión básicamente cuando nosotros entremos ya a ver esto lo van a poder ver mejor cuando, ojalá que podamos hacer la visita a la planta de precomprimido. La pérdida de cohesión es la pérdida de cuando nosotros elaboramos la pasta de concreto, la capacidad que tienen todos los materiales agregados, piedra, la arena, el agua y el cemento, de unirse de una manera única y solidificarse. Esa pérdida de cohesión puede ocurrir cuando tenemos granos de cemento muy gruesos y los materiales no llegan a unirse de una manera muy cohesionada. ¿Ok? Eso es un poco la pérdida de cohesión. Aquí estamos hablando de medidas exageradas, porque obviamente los cementos normalmente cumplen muy bien esta calidad que va entre 2.800 y 4.000 centímetros cuadrados sobre gramo en el caso de la finura. Estamos hablando de un poco para que ustedes entiendan qué pasa si tuviéramos cementos menores a esta finura. Tendríamos este tipo de efecto. O sea, no lo van a conseguir realmente, no creo que consigan este tipo de casos en su vida real. Pero un poco para que entiendan si llegara a pasar, cuáles pudieran ser las causas. En este caso, una finura demasiado gruesa podría ser la causa de esta pérdida de cohesión. ¿Ok? Vamos a seguir. Bien, entonces les decía que hay que tener, de nada, Angelimar, hay que tener cuidado con el término fraguado, que es el cambio que experimenta la pasta al cambiar de su consistencia fluida o semiplástica cuando la estamos elaborando a un estado sólido. Este estado sólido no es el de endurecimiento. El estado de endurecimiento se considera como el incremento de resistencia que se produce a lo largo del tiempo en una pasta de cemento ya fraguada. O sea, es cuando ya la mezcla o la pasta de cemento, de concreto, la mezcla, empieza a ganar resistencia una vez que una vez que el concreto ha sido vaciado en la obra. El fraguado es un poco ese cambio que hay, bueno, de esa parte semiplástica ya a un estado que parece sólido, pero todavía no está endurecido. Eso, si ustedes han podido tener la oportunidad de ver alguna vez un vaciado en obra, si no, pues trataríamos de ver algo, porque en la planta vamos a ver algo similar. Ustedes van a ver cómo es este proceso de fraguado, ese paso de una vez que elaboramos la mezcla al momento que lo estamos vaciando y empieza a fraguar. ¿Ok? El fraguado normalmente se describe en dos niveles, lo que llamamos un fraguado inicial, que es el comienzo o el inicio del mismo, y el fraguado final. Es una definición totalmente arbitraria. Se basa en medidas realizadas con el aparato de Vicat o las agujas de Gilmour. Con respecto al aparato de Vicat, yo en las láminas le puse que vieran un video. El video está dentro del material que está en módulo 7. No sé si pudieron ver ese video. Es un poco para que vean cómo se determina el tiempo del fraguado inicial y el tiempo de fraguado final a través de la medición del aparato de Vicat. Eso está allí en sus materiales de módulo 7. El fraguado es un tema muy importante porque es lo que nos va a permitir el tiempo de colocar el concreto en obra antes de que comience su proceso de endurecimiento y nos permita trabajar con este concreto para colocarlo en todas las piezas que estamos elaborando, sean columnas, sean vigas, sean muros, sean entrepisos, en fin.
Los factores que afectan el tiempo de fraguado, bueno, uno muy importante que ustedes lo deben haber averiguado cuando estaban haciendo sus trabajos, que es la cantidad de yeso que se añade en el proceso de fabricación. Recuerden que ustedes producen clinker, que es básicamente la mezcla de caliza con arcilla, y después que se forma el clinker, ustedes lo van a mezclar con más o menos un porcentaje de 3% en peso de yeso, que es el que le da el aumento del tiempo de fraguado. Esa cantidad de yeso, obviamente, si añadimos demasiado, pues el proceso de fraguado va a demorar mucho, y si no añadimos lo suficiente, el proceso de fraguado va a ser mucho más lento. Otro de los factores que también puede afectar el fraguado es la finura del cemento, que la vimos anteriormente. Por supuesto, ya esto, cuando entremos a ver diseños de mezcla, lo van a poder entender mejor, una relación agua-cemento, aunque de alguna manera en clase mencionamos esto, que a mayor contenido de agua, ustedes van a tener una mezcla más trabajable, pero también que va a tardar más en endurecerse y también va a tener menos resistencia. Y el uso de aditivos, cuando lleguemos a esta parte lo van a ver, hay aditivos que nos dan ciertas características a la mezcla de concreto que hacen que se pueda retardar el fraguado del mismo o acelerarlo. Es lo que llamamos los retardantes o los acelerantes. Cuando lleguemos a la parte de aditivos lo vamos a ver con mayor detalle. Ah, ok. Ok, ¿Pero a mí? abrí los micrófonos para ver si estamos todos bien. Todo bien, profe. Ok, Todo chévere. vamos a continuar entonces. Seguimos. Dale, profe. Ok, esto es un poco la aguja de Vicat. Yo no quiero pararme mucho a explicar el tema de la aguja de Vicat, porque prefiero que vean el video que les dije que está en su material. El video es mucho más explicativo que todo lo que yo trate de alguna manera de hacerles ver aquí. Básicamente la aguja o el aparato lo que trata es de medir el fraguado inicial, que es el tiempo transcurrido desde que se elabora la pasta de cemento hasta que la aguja de 1 milímetro penetra, la aguja que tiene aquí el aparato, que está aquí abajo, en el video lo van a poder ver, penetra 25 milímetros en la pasta de cemento que está en este recipiente en unos 30 segundos. Es un procedimiento un poco artesanal si se quiere. Y el fraguado final es el tiempo que transcurre desde que se prepara la pasta de cemento hasta que la aguja no deja huella apreciable sobre la superficie de la pasta. O sea que es básicamente ya cuando la aguja no puede penetrar la pasta de cemento que fue elaborada, que se toma en un molde, una muestra que es este molde que está aquí. En el video, es un video de 1 minuto y medio, es bastante corto, pero les da mayores luces de lo que podemos explicar aquí en estas láminas. Bueno, esto es otro de los aparatos con los cuales se mide el tiempo de fraguado. No lo vamos a ver, simplemente era para que lo conocieran. Es un poco diferente al de Vicat, pero básicamente la función es la misma. Medir fraguado inicial y fraguado final. Ok, fíjense, entramos aquí en lo que son las láminas 36 a la 41, que son los cementos fabricados en Venezuela. Esto también es parte de lo que ustedes como grupos investigaron. Son resúmenes de lo que, por ejemplo, produce Invecen, que ellos producen este tipo de cementos, el Megacen, que es una marca comercial, que es básicamente un Portland tipo 1, cuyas características son estas: medidas de resistencia a los 28, a los 7 y a los 3 días en megapascales. Eso estamos hablando de básicamente, si lo multiplicamos por 10, 365 kilos por centímetro cuadrado. 290 y 220, un poco para tener la idea. Después ellos hablan del cemento maestro. Con esto vamos a tener mucho cuidado. Eso creo que en algún momento en las primeras clases yo se los mencioné, que tengamos mucho cuidado con estos cementos tipo maestro, tanto CPCA2 como CPCA1 y el líder. Dani, ¿existe alguna diferencia entre el tipo 1 y el tipo 1R? Mira, como ves, básicamente esto es más que nada un tema comercial. El tipo 1 y el tipo 1R realmente son cementos Portland tipo 1. Ellos le ponen esta nomenclatura de 1R como que es
más resistente que este tipo 1 normal. Fíjate que logra resistencia un poquito mayores de 330, aquí 365, 270, 290, 200, 220. Pero en esencia estamos hablando de cementos tipo 1, que no hay mayores diferencias en ellos, sino básicamente a lo mejor un tema de finura para lograr un poquito más de resistencia. Pero estamos hablando de cementos tipo 1 en ambos casos. Esto es más que nada una estrategia comercial. Y eso, como te digo, en el caso de que se puedan conseguir, que ese es el otro tema con el cemento a nivel nacional, poder conseguir las marcas. Eso en el caso de Invesen. También tienen un cemento que llaman Líder. Tienen aquí, chévere Dani, tienen aquí un asterisco solo para usuarios de obras de interés social otorgadas por el gobierno nacional. Bueno, todo esto está muy bonito en papel, como ustedes habrán podido investigar. Ya van a ver cuando veamos a la premezcladora la cantidad de cementos que realmente se consiguen son bastante pocos. Shirley nos pregunta, ¿cuál es la razón por la cual debemos tener cuidado con el cemento maestro? Ok, ya lo vamos a ver unas láminas más adelante, Shirley, pero ya por aquí más o menos podemos tener una pequeña pista. Fíjense solamente a nivel de resistencias, la diferencia que hay entre un tipo 1, a los 28 días estamos hablando de 365 kilos por centímetro cuadrado contra 270. El cemento maestro básicamente es un cemento para albañilería, no es un cemento para uso general, no entra en lo que es la categoría del tipo 1. De hecho, este CPCA lo que significa es cemento con adiciones, cemento Portland con adiciones. Estas adiciones normalmente son cales o yesos y en algunos casos con puzolanas, no es el caso de Venezuela, pero esto vamos a ver después porque hay que tener cuidado por el tema de la resistencia. Y van a encontrar muchos errores, muchos problemas que ha habido en obras porque los compradores en obra, por querer aprovechar a veces precios, se embarcan en comprar un tipo de cemento que no es la calidad requerida. Esto es básicamente la diferencia entre un CPCA y un tipo 1. Un tipo que es un cemento básicamente para albañilería y en algunos casos se usa como cemento para estructura. Un tema de resistencia importante. Estos valores los vamos a ver después en una gráfica más adelante. Esto es lo que la fábrica dice proveer. Ya vamos a ver qué es lo que verdaderamente está supliendo al mercado. Bien, Fábrica Nacional de Cementos, que era antes Cementos La Vega, también tiene una marca comercial que llaman Megacen. Tienen un 1 Portland y un maestro tipo CPCA2. Hay algunas diferencias aquí en cuanto a las resistencias. Fíjense que hay algunas variaciones, pero en esencia es básicamente lo mismo. Fíjense cómo las resistencias van aumentando de 3 a 7 a 28 días. Ya a los 28 días una resistencia que es casi la definitiva que nosotros queremos lograr en la obra. ¿Ok? Continúo. Cualquier cosa me atajan por el chat. Y Vencemos, que es la fábrica más grande a nivel nacional. Es la única que produce los dos tipos de cemento, tanto el 1 como el 2. El 2 básicamente en las fábricas de Guayana y Pertigalete allá cerca de Puerto de la Cruz. Básicamente todos sus cementos Portland tipo 1 tienen calidades de 390 kilos por centímetro cuadrado. Guayana y Pertigalete, salvo Mara, que dicen tener 440. Son la única fábrica a nivel nacional que producen cemento Portland blanco, CPCA 1. Esto es básicamente un cemento para acabados. CPCA 1, CPCA 2 nos pregunta Mari. Ya vamos a verlo más adelante, Mari. De todas maneras, en la norma Covenin 28, si ustedes quieren que la tienen, pueden ver cuáles son las diferencias entre el CPCA 1 y el CPCA 2, que es básicamente el contenido de cales y yesos que se pueden aportar a cada uno de los cementos. Entonces el CPCA 1 tiene un poco más de resistencia que el CPCA 2 y es básicamente por la composición de esas adiciones. Como les dije, CPCA lo que significa es eso, cemento Portland con adiciones. En este caso las adiciones son cales y yesos, y la diferencia entre el 1 y el 2 es básicamente el porcentaje
que se le añade de cada uno de estos aditivos. ¿Ok? Bien. Un poco aquí para que vean las diferencias. Esto es una gráfica donde vemos la resistencia de un cubo de mortero. Ya después más adelante en la clase, cuando podamos, ojalá estar en clase, entender un poquito más lo que es el cubo de mortero. Y estos son los días calendarios, o sea, la resistencia a tantos días, a 5, a 15, a 20, a 28 días. Básicamente lo que quiero que vean aquí es lo siguiente. La curva más alta es un cemento tipo 3, ¿ok? Fíjense que a 28 días logra unas resistencias casi de 400, 390. Esto es un cemento tipo 1 de los que se hacía antes, no de los que se hace ahora. Antes estamos hablando de cuando eran privadas las cementeras. Estamos hablando de los 28 días de un cemento que logra casi 350 kilos por centímetro cuadrado. Ahora fíjense aquí el CPCA1, ya fíjense cómo tiene una resistencia mucho menor, en este caso está dando algo así como unos 300 kilos. El CPCA2, la fábrica dice que este es su resistencia, fíjate Mari, en este caso el CPCA1 es mayor que el CPCA2. Eso ya por ahí tienes una diferencia, que el CPCA1 es más resistente que el 2. El 2 estamos hablando de 250. Ahora es importante ver estas dos curvas. CPCA2 fábrica, es decir, lo que la fábrica dice que da el cemento, y este es el ensayo de laboratorio de la Católica. De hecho, son unas láminas que amablemente nos prestó el profesor Bonilla en uno de los seminarios que nosotros realizábamos. Entonces, fíjense lo que la fábrica dice que debe ser la resistencia del cemento, alrededor de unos 250 kilos aproximadamente, y en laboratorio está dando alrededor de unos 220. O sea que lo que la fábrica dice que entrega no es lo que realmente está entregando. Y eso es algo que ustedes a nivel profesional, cuando lleguen a la calle, tienen que chequear con mucho cuidado. No pueden confiar ciegamente en lo que el certificado de control de calidad dice en cuanto a la calidad o la resistencia del cemento. Deben hacer sus ensayos, en este caso el cubo mortero, que es un ensayo que se hace mucho más rápido que el de los cilindros. Después, como les digo, les vamos a dar una mayor explicación, tanto en la teoría como en la práctica, de lo que son los cubos de mortero, que es un ensayo mucho más rápido. Ya incluso a los 3 días ustedes pueden tener una certeza de cuál va a ser la resistencia del cemento, para que no tengan que estar esperando a los 28 días cuando ya incluso han vaciado piezas importantes dentro de elementos estructurales importantes dentro de una obra. Fíjense este caso interesantísimo. Esto es tomado de la vida real. También esto es parte de las láminas del profesor Bonilla, que amablemente nos ha prestado. Fíjense que tienen aquí la resistencia en kilos por centímetro cuadrado en el eje de las verticales. Y aquí tienen una media de resistencia. ¿Ok? En realidad estos son los días en los cuales se van tomando los ensayos. Y fíjense ustedes esta primera fase de la obra, estos primeros 40 días, donde tienen resistencias de los ensayos de los cilindros de concreto entre 290 hasta 380 kilos, pero más o menos tenemos un promedio, podríamos decir, alrededor de 340 kilos. Fíjense lo que ocurre aquí. Fíjense cómo cae las resistencias de repente en estos 35 días a 220 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense, estamos hablando de una caída de casi 120 kilos en una misma obra. Esto es una misma obra. Se está ejecutando. Fíjense ustedes qué creen que pudo haber pasado aquí. Les pregunto a alguno que por favor quiera escribirnos aquí en el chat. ¿Qué cree que puede estar pasando de lo que venía siendo el concreto que se estaba elaborando aquí a este concreto que tenemos acá? Y fíjense cómo después de los 75 días el concreto vuelve a empezar a elevar su resistencia hasta más o menos lograr lo que estaba logrando en estos primeros 40 días. ¿Alguno tiene una leve idea de lo que pueda haber ocurrido allí? Abro micrófono para todos para que sea más fácil.
Si no tienen idea, no la tienen, no se preocupen, no tienen por qué responder de manera Cambio obligatoria. de ambiente, no sé. Algo del agua. No. No, el agua no puede provocar unas caídas en resistencias tan grandes. Recuerden que la mezcla de concreto, la resistencia principal la aporta ¿quién? Los agregados. No, en la mezcla de concreto, el principal proveedor de resistencia, recuerden que es el cemento. Ah, sí. ¿Ok? Aquí básicamente lo que tienen es una caída en la resistencia producto de la calidad del cemento. Ya lo van a ver que no, Chile, no tiene que ver con el fraguado, básicamente es un tema de la calidad del cemento. Voy a cerrar un momentico ahorita los micrófonos otra vez para seguir con la explicación. Fíjense realmente qué es lo que está pasando. ¿Ok? Aquí, o sea, esta lámina es la continuación de esta, un poco para que sigan la idea. Aquí estamos hablando de un cemento tipo 3, era lo que se estaba comprando. Fíjense que el promedio, como les había dicho, el promedio de los ensayos es alrededor de 339 kilos por centímetro cuadrado, aunque aquí más bien estaríamos hablando de unos 320. Fíjense que cae a 215 kilos por centímetro cuadrado y vuelve a recuperar a unos 350. Bueno, básicamente, ¿qué fue lo que pasó aquí? Fíjense que se pasa de un cemento tipo 3 a un cemento tipo CPCA2. Por eso es que les digo que hay que tener mucho cuidado con los tipos de cemento CPCA. ¿Por qué este cemento CPCA2 aparece en esta obra? Bueno, porque el departamento de procura de la empresa compra una oferta que hay en el mercado, no revisa qué es lo que está comprando y en obra tampoco se revisa qué es lo que se está recibiendo y se empieza a elaborar concreto y fíjense que a los 28 días más o menos es que se empiezan a recibir los primeros ensayos y bueno, fíjense la caída brutal que tenemos de resistencia. Ok, ya va, que me están escribiendo y se me van pasando los mensajes, déjenme chequear un momentico. Ok, la caída, como te digo, Angelimar, es básicamente por un tema de la calidad del cemento. Estamos cambiando de cemento tipo 3 a tipo CPCA. No estamos trabajando con el mismo cemento, Mari, obviamente, claro que no. Perdonen que yo sé que los mensajes me están llegando un poco tarde a lo mejor después de la explicación. Sí, en esta obra usaron los dos tipos de cemento, no los revisaron, pero al final va a terminar resistiendo. Bueno, buena pregunta, Valesca. Eso depende, fíjate que aquí marco o está marcado esta línea morada en 280, es el F'C. Esto todavía no lo hemos visto. Ahorita cuando empezamos a ver diseño de mezclas de concreto van a ver. Este FCR que aparece aquí es básicamente la resistencia del concreto elaborado, que debería tener más o menos una resistencia de 320. Y este F'C es la resistencia que el calculista pidió para la obra. Este por lo menos debería ser la calidad o la resistencia del concreto a vaciar en obra. 280. Tenemos elementos en la obra con un concreto que nada más ofrece una resistencia de 215 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué ocurre con estos elementos vaciados con esta resistencia de concreto? No los podemos demoler, obviamente no. Tenemos que hacer un refuerzo o una adecuación estructural para elevar la resistencia de estos miembros. Eso lo vamos a ver en clases posteriores, cómo se logran esas adecuaciones para lograr elevar la resistencia y lograr que estos elementos resistan lo que el calculista estaba pidiendo. ¿Ok? Eso creo que de alguna manera responde un poquito a la duda que nos ofrece Rafael en el chat sobre qué se hace en esos casos. Como les digo, en estos casos no se puede demoler, es imposible, salvo que no haya un caso, salvo que no haya más solución, pero normalmente es lo último que se puede hacer, demoler una estructura. Se adecúa estructuralmente, se hacen refuerzos, se colocan algunos, eso lo vamos a ver dentro de unas 2 clases, cuáles son el tipo de refuerzos estructurales que se hacen para adecuar columnas y vigas a la resistencia requerida. Pero la lámina básicamente se las muestro para que vean que hay que tener muchísimo cuidado
con el cemento que se recibe en obra, que no podemos estar agarrando lo que recibimos sin ni siquiera verificar el certificado de calidad. O sea, aquí pasaron casi 35 días donde se vació, o sea, un mes trabajando con un cemento que no da la resistencia indicada. Por eso es que les decía antes que hay que tener mucho cuidado con el uso de CPCA2 y CPCA1 porque no dan las resistencias que nuestro proyectista nos está especificando en la obra. ¿Ok? Ni con aditivos logramos elevar la resistencia de ese cemento. Ok, hay que tener también mucho cuidado. Esto es un caso también tomado del profesor Bonilla. Él lo llama caso interesante o preocupante. En este caso un cemento CPCA1 en el año 2015. No solamente el promedio, fíjense que igual aquí tenemos la resistencia a compresión de los cilindros. Aquí tenemos los días o la cantidad de muestras que se han tomado. ¿Ok? No es solamente el promedio que estamos logrando de unos 275 kilos por centímetro cuadrado, sino fíjense las variaciones que tenemos. O sea, es un tipo de material absolutamente aleatorio. No saben la calidad de cemento que van a obtener allí. Tenemos mezclas donde tuvimos 350 kilos y mezclas donde estamos obteniendo 220. Ok, Tabata nos pregunta, no sé si ya dijo, pero ¿cuál es la idea de combinar tantos tipos de cemento? No, es que justamente la idea no es combinarlos. En este caso, vuelvo a la lámina anterior, lo que quiero llamarles la atención, que normalmente en la obra se venía trabajando con un cemento que se estaba comprando, que era el tipo 3. Aquí lo que ocurre en medio de la obra es que se les acaba este cemento y el departamento de procura, sin seguir lineamientos de la parte de inspección y la parte de ingeniería de la obra, compra un cemento en el mercado que estaba en oferta, no mira o no chequea las especificaciones, o sea que hay un error continuado tanto del departamento de procura que adquiere un cemento que no es el que tenían, tipo 3, y aquí hay una falta de inspección que no chequea que el material que está llegando no cumple con los requerimientos de lo que se estaba elaborando anteriormente. O sea, la mezcla no es porque se decide hacer una mezcla, sino porque se compra un cemento que no es el adecuado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ustedes ven que no se pueden mezclar cementos. En todo caso, ustedes pudieran usar un CPCA2 o un CPCA1 para elementos donde se requieran resistencias mucho menores. Pero normalmente tenemos que trabajar con la misma calidad de cemento, en este caso un tipo 1, que es lo que más comercialmente nosotros podemos conseguir. Mario nos pregunta, ¿puede hacer referencia, ya que se me fue, a qué nos referimos con FCR y FC? Bueno, los que les comentaba antes. El F'C eso lo vamos a ver ya cuando entremos en la clase de diseño de mezcla. El F'C es la resistencia requerida por el proyectista de la obra. O sea, a esto debe apuntar mínimo la calidad o la resistencia del concreto que nosotros elaboremos. Ningún concreto puede estar, ninguna pieza, ningún elemento de la estructura puede estar por debajo de este requerimiento. Fíjense que el promedio para estos cementos que están, para estos concretos que están aquí, es un FCR, que es la resistencia del concreto elaborado. Normalmente este FCR debe ser superior a este F'C, nunca puede ser menor. Eso es un poco lo que quieren decir ambos valores. F'C, el valor proyectado o el valor del proyectista, y el FCR es el valor del concreto que ustedes están elaborando. Eso, como les digo, cuando entremos en diseño de mezcla, lo van a entender muchísimo mejor que ahorita. Bien, como les comentaba, el problema aquí con el CPCA1 es ese. No solamente lograr un promedio que lo está dando, sino los valores extremos que tenemos. Tenemos valores donde hay elementos estructurales que se vaciaron a 350 y otros elementos que se están vaciando a 225. Entonces, por eso vuelvo a hacer hincapié en tener mucho cuidado con el uso de los CPCA1 y los CPCA2 en obra. No son cementos para uso estructural, son cementos para albañilería. Ahora, con el tema de la disponibilidad de material, pues estos son el tipo de cosas que están ocurriendo en algunas obras. Este tipo de problemas no lo van a tener normalmente si ustedes compran su cemento a la premezcladora, porque ellos sí compran
o si les venden cemento comercial tipo 1. ¿Ok? Bueno, esto es un poco también parte de lo que ustedes averiguaron. Las fábricas de cemento realizan los análisis químicos y físicos. Eso es parte de lo que les proveen ellos en sus certificados de calidad. No vamos a entrar aquí en mayor detalle. ¿Ok? Lo que sí hacen énfasis es en determinar este tipo de componentes, los silicatos tricálcicos, dicálcicos, los óxidos de aluminio. Fíjense que estos son los ensayos físicos fundamentales que se hacen, el aparato de Blaine para la finura, el tiempo de fraguado, todo esto viene dentro de lo que es el certificado de calidad del cemento. Bien, estas láminas que van de la 44 a la 54, no voy a pararme mucho en ellas ahorita, pero prefiero que ustedes las lean, son básicamente recomendaciones en cuanto al almacenamiento y al transporte del cemento, ¿ok? Para garantizar su calidad y su estabilidad. Ajá. No, esto creo que ya lo respondí, lo de FCR y FC, ¿ok? Vamos a continuar hasta lo que es la parte de, bueno, esto un poquito rápidamente, lo que es la manipulación adecuada de los sacos de cemento. Cuando estamos hablando de sacos, tener el tema de las paletas abajo para que el concreto, para que el cemento nunca esté en contacto con el suelo. Fíjense, el cemento debe estar montado arriba de unas paletas de madera, cubierto normalmente para proteger de la lluvia. Recuerden que el agua, una vez que toca el cemento, lo endurece y ya ese cemento no tiene la calidad ni se puede trabajar. Entonces debe ser protegido de la humedad del ambiente a través de este tipo de materiales y de la humedad del suelo que no puede estar directamente en contacto. Otra recomendación es no poner más de 10 bolsas o 10 sacos de cemento uno sobre el otro. En el caso de cemento a granel, como es este caso, aquí estamos hablando de cemento, cuidado no se me vayan a confundir con el caso del concreto premezclado, que es otra cosa. Aquí estamos hablando del cemento que va, por ejemplo, a una planta premezcladora de cemento, o si ustedes tienen en la obra su propia planta para fabricar concreto, este es el tipo de material que ustedes van a estar recibiendo, donde va el cemento, que es el que van a almacenar después en los silos. ¿Ok? Bueno, un poco aquí habla de las capacidades de los transportes. Como le digo, no nos vamos a parar mucho en esto. Ven, aquí están los silos de su obra. Este camión básicamente lo que transporta es el cemento para llenar estos silos de cemento, que es con lo que ustedes van a elaborar la mezcla de concreto en obra o la premezcladora en este caso. Estas son medidas del proceso de descarga. Como les digo, no quiero pararme mucho en este detalle. Y bueno, las láminas que van de la 55 a la 59 hablan de un componente bien importante en el caso de la elaboración del concreto, que es el agua para la mezcla. Recuerden que la mezcla de concreto, estamos hablando de que un 75, un 80%, básicamente un 70-75% del volumen son los agregados, y otro volumen importante es el agua, que ocupa entre un 15 y un 20%. El agua de curado y de mezclado, ya vamos a ver después qué es el agua de curado, debe estar libre de contaminantes. En zonas urbanas, como es el caso de nuestra capital, el agua potable se considera exenta de materia orgánica y sólidos de suspensión, por lo cual se puede usar perfectamente para hacer las mezclas de concreto. En el caso de agua de pozos, ríos y lagos, debe ser evaluada física y químicamente de manera previa a su utilización. Sobre todo se debe verificar 2 veces al año en la época de lluvias y en la época de sequía, porque el contenido de partículas que puede tener en una y otra época puede ser importante a la hora de elaborar la mezcla de concreto. Hay que investigar si hay un vertido de aguas servidas o desechos aguas arriba, ya que puede tener contaminantes que pueden ser perjudiciales a la hora de elaborar la mezcla de concreto. Ojo con esto, el agua de mar no debe usarse en la fabricación de elementos de concreto precomprimido, ya que induce resistencias más altas que las normales y aumenta las superficies húmedas y la eflorescencia. La eflorescencia es esa capa blanca que ustedes ven a veces en las superficies de concreto que están en obra limpia, que es parte de esta sudación que proviene de las partes internas del concreto.
¿Ok? Esto es importante sobre todo en concretos donde la apariencia es importante, pues como es el caso de concretos en obra limpia, ¿no? Y lo más importante del agua de mar, o el inconveniente mayor que tiene, es que incrementa la corrosión potencial del acero de refuerzo. Entonces, cuando no haya disponibilidad de otro tipo de agua, se debe fabricar el concreto con la relación agua-cemento más baja posible, si vamos a usar agua de mar, o sea, la menor cantidad de agua posible. Se debe aumentar el recubrimiento de las cabillas hasta 7 centímetros, que se debe asegurar un excelente vibrado y curado, eso lo vamos a ver en las próximas clases, y hacer estudios comparativos de resistencia de mortero. Pero realmente la mejor recomendación es no utilizar agua de mar para elaborar mezclas para concreto. Bueno, aquí tienen algunos de aquellos componentes indeseables dentro de lo que son las impurezas para elaborar concreto, los carbonatos y los bicarbonatos de sodio y potasio, los cloruros, muy importante porque pueden provocar la corrosión de los aceros de refuerzo, y los sulfatos. Hay que estar chequeando constantemente en el tema del agua estos valores, sulfato de sodio a menos de 10.000 partes por millón. En el caso de los carbonatos, porque puede retardar o acelerar el fraguado para las pruebas de resistencia, y la resistencia a los 28 días cuando las sales totales son mayores a 1.000 partes por millón. Puede agravar la relación álcali-agregado. Recuerden que el concreto es una mezcla básicamente alcalina. Hay que tener mucho cuidado con variar ese pH de la mezcla porque empezamos a tener problemas con la misma. Entonces, por eso en el agua, al igual que en los agregados, se deben chequear ciertos componentes o impurezas que están presentes. Otras sales, bueno, esto es parte de lo que está en la norma. Esto, en teoría no hacemos mucho énfasis en esto, en la parte práctica con sus profesores Bonilla y Yelitza creo que sí hacen un poquito más de énfasis en esta parte, sin embargo lo mencionamos. ¿Ok? Hay que tener cuidado con los azúcares. De hecho, los azúcares eran uno de los aditivos que se usaban en el pasado. Yo no sé si el profesor Bonilla les ha nombrado en sus clases de laboratorio que uno de los primeros aditivos usados era el azúcar, ya que esto retarda el tiempo de fraguado, el azúcar a través de añadir Coca-Cola a la mezcla de concreto. ¿Okay? Eso creo que en algún momento se los va a mencionar en el laboratorio, sobre todo que él es un apasionado de la Coca-Cola. Tener cuidado con el agua con algas, ya que esto produce una reducción de la aireación y la hidratación del concreto, igual que el tema del agua ácida, o sea, que tenga contenidos de ácido clorhídrico y sulfúrico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y en el tema de aditivos, la norma Covenin, que los tipifica a todos, que es la 356, básicamente tenemos estos tipos de aditivos reductores de agua, que reducen al menos 5% de la cantidad de agua de mezclado requerida, incrementando la resistencia de la mezcla de concreto. Los retardadores, que es lo que yo les mencionaba anteriormente, que retardan el fraguado de concreto, podemos requerir en algunos casos que se acelere el fraguado y el desarrollo de la resistencia del concreto inicial, y esto es lo que llamamos aceleradores. Después tenemos unos que mezclan dos de las particularidades, que son reductores de agua y retardadores, o reductores de agua y aceleradores. Después tenemos, estos los vamos a ver cuando vayamos a la visita a la planta, vamos a ver lo que llaman los reductores de agua de alto rango, ya que reducen al menos 15% la cantidad de agua de mezclado requerida e incrementan muchísimo la resistencia de la mezcla de concreto que estamos ejecutando. Por último tenemos reductores de agua de alto rango, o sea que... Profe, creo que tiene varias preguntas y no se ha dado cuenta. Ah, caramba, ¿y dónde están? Que no las veo. Le Disculpen, sí. preguntó Shirley, Luzana, Mari y yo. Ya vamos a verlas, disculpen, es que Ok, no se preocupe. me Era por aceleré si y... no las veía. No, ya las vi. Ok, Ok. vamos poco a poco. Shirley. Wow, esto como que es de antes, ¿no? Por los sacos no deben estar en contacto con el suelo y las paredes. Los sacos en el momento de almacenarlos, Shirley, no pueden estar en contacto con el suelo ni con las paredes porque la idea es evitar que pase la humedad
a los sacos. Recuerden que los sacos normalmente están envueltos con un papel que es muy, muy delgado, y cualquier humedad, una vez que el saco entra en contacto con esta humedad, pues el contenido se endurece. ¿Ok? Por eso es que se debe evitar que estén en contacto con el suelo y con las paredes, y obviamente deben estar protegidos de la intemperie. ¿Ok? Shirley pregunta por qué, si me puedes porfa decir a cuál es, porque esto ya fue antes. Te voy a dar voz, Shirley. Si quieres, para que me lo digas por audio y no escrito. Tienes abierto el micrófono, Shirley, si quieres hablar. Ok, si no, vamos aquí. Luisana pregunta, ¿qué podría pasar si no se protege así el cemento? Bueno, lo que te estoy comentando, Luisana, que si no protegemos el cemento se endurece. Ya el cemento endurecido no puede ser utilizado, porque recuerden que el cemento, una vez que tiene contacto con el agua, ya empieza su proceso de hidratación, y después empieza su fraguado y su endurecimiento. O sea, ese cemento no lo podemos utilizar. Hay que tener mucho cuidado. Incluso hay unas recomendaciones de no almacenar cemento más allá de 3 meses, ya que empieza a tener problemas de endurecimiento por naturaleza propia del cemento. No debe almacenarse por mucho tiempo, igual que en los silos. Ok, aquí tengo una pregunta. De todas maneras, si lo que voy respondiendo no cubre sus inquietudes, me lo vuelven a poner, que ya estoy leyendo aquí todas las preguntas que me han hecho. Angelima pregunta, profe, ¿con qué se recubren los aceros de refuerzos en el caso de agregar agua de mar a la mezcla? No hay ningún recubrimiento especial, Angelimar. Lo único que, en vez de normalmente la norma recomienda al menos 5 centímetros como mínimo de recubrimiento de lo que es los aceros de refuerzo, recubrimiento con la mezcla de concreto. En este caso, como estaríamos usando agua de mar, para evitar que haya una oxidación que se vea a nivel superficial o que salga a la superficie del concreto, de 5 pasamos a 7 centímetros de recubrimiento de concreto. Pero insisto, mi recomendación particular, no mía, sino de casi todos, es no utilizar agua de mar para elaborar la mezcla de concreto. Van a tener muchísimos problemas con esto. Inclusive si usamos arena de playa en vez de usar arena de río, también tenemos el gran problema, porque la arena de playa tiene agua proveniente del mar, y vamos a tener problemas con los cloruros y el acero de refuerzo. ¿Ok? Porque antes se usaban los azúcares como aditivo en la mezcla. Bueno, como te digo, estos son desarrollos bastante más modernos. El tema de los aditivos es algo que posiblemente tenga unos 40, 50 años. O sea, estamos hablando de los años 60 hacia acá, que se producen los aditivos comerciales. Antes no había aditivos de este tipo, y los azúcares se había descubierto ya en la antigüedad que era un buen retardador del fraguado del concreto. Entonces, esto era uno de los aditivos naturales que se usaba para evitar que el concreto fraguara rápidamente y se retardara. Entonces, una de las medidas que se usan, como dice el profesor Bonilla, casi que a manera de chiste en los grupos de clase, es eso, el hecho de añadirle Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene una alta cantidad de azúcar, y eso hace que la mezcla de concreto fragüe más lentamente. ¿Okay? También hay un caso donde se usaba, estamos hablando de los antiguos romanos, estamos hablando de miles de años antes de Cristo inclusive, donde se aplicaba como aditivo a la mezcla de concreto que ellos hacían, sangre de animales. ¿Okay? Esto hacía también que se retardara la acción del fraguado de lo mismo. Esto obviamente hoy en día no tiene mucho sentido aplicarlo, porque ya tenemos productos comerciales que logran hacer toda esta serie de efectos que estamos mencionando aquí. Ok, Mari dice, también dijo que entraba como sustancia nociva, si más no recuerdo. No sé a qué te estarás refiriendo con sustancia nociva,
Mari, si de repente puedes volver a hacer la pregunta, porque como ya veo eran preguntas de láminas anteriores. Ok, ¿por qué querría retardar el fraguado, Luisana? Bueno, básicamente cuando nosotros estamos vaciando, imagínense que ustedes están vaciando la placa de un edificio, la placa estamos hablando de un piso completo, imagínense un edificio de oficina de estos de la Castellana, donde posiblemente en una placa de piso tengamos alrededor de hasta 400 metros cuadrados de área. Eso nosotros lo estamos vaciando en una sola vez, entonces tenemos que tratar de que el fraguado no ocurra demasiado rápido de manera que nosotros logremos vaciar y llenar todos los moldes donde va a ir el concreto. Estamos hablando en este caso de las vigas y el entrepiso, de manera que nos dé chance de poder vaciar completamente todos los elementos de la obra antes de que el concreto empiece a endurecerse. Es por eso que nos interesa que el fraguado sea más lento en este caso. Hay otros casos donde a lo mejor tenemos elementos estructurales como son el caso de columnas que estemos vaciando y se hace relativamente rápido, y en este caso en vez de retardar lo que nos interesa es acelerar el fraguado porque queremos lograr un desarrollo de resistencias iniciales muy rápido. ¿Okay? Pero el caso de retardarlo es básicamente ese. Es correcto, Valesca, no hay azúcar tampoco, así que no podemos, no podemos usar eso como retardante, y la Coca-Cola también está bien cara. Pero bueno, los aditivos lo vamos a ver después en clase y cuando estemos en la obra, los aditivos todos vienen importados. Otra de las realidades que tenemos que convivir en el país, y todo eso se paga a dólar libre. Entonces, el tema de los aditivos es un tema que le añade un costo importante a la mezcla de concreto. El profesor Bonilla en el laboratorio explicando las sustancias nocivas. Bueno, como les digo, teoría y práctica, no es que quiera zafarme de la pregunta, pero en teoría aplicamos algunas cosas que no necesariamente ustedes les dan en práctica. En el laboratorio sí van a entrar un poco más en detalle en el tema de las sustancias nocivas, tanto del agua como del caso de los agregados. Yo aquí no se las menciono, pero no voy a hacer mucho énfasis en los mismos. Ok, Angelimar dice, para que llegue de manera uniforme. Ok, el O sea, profesor. eso me refería al tiempo fragado. O sea, si fragua más lento todo, me imagino que es eso, pues para que todo se seque de manera uniforme, ¿no? Claro, y es eso, si tienes superficies, en este caso, el ejemplo que les estoy colocando, de una superficie de 400 metros cuadrados, un piso, de manera que te dé chance de poder vaciarlo completamente y no se te vaya endureciendo antes de que puedas completar la operación. Eso es básicamente porque Exacto, a eso tú, me refería. sí, exacto, por eso es que tú tratas de retardar el fraguado. Ok, ok, aquí nos dicen, el profesor Bonilla nos indicó que el azúcar es una sustancia nociva. Si los azúcares retardan también es perjudicial por ser una sustancia nociva. Bueno, como todo, el azúcar es una sustancia nociva, todo dependiendo de la cantidad de en partes por millón que pueda tener. O sea, el azúcar en ciertas cantidades, en este caso a través de la Coca-Cola, como les digo, puede ser utilizado como retardador. De hecho, vamos a ver cuando estemos en la premezcladora que los aditivos que ellos usan para añadir como retardadores de fraguado son básicamente producidos a partir de elementos de almidones, ¿ok? Que son los que contienen azúcar. Bueno, creo que más o menos me puse al día con el tema de las preguntas por lo que estoy viendo acá. Entonces, bien, la norma Covenin 356, como les mencionaba, ofrece toda esta gama de aditivos. No necesariamente todos los vamos a usar, todo depende de lo que ustedes tengan en la obra. Las razones más comunes para usar aditivos son incrementar la trabajabilidad. La trabajabilidad, recuerden que es la facilidad de trabajar con la mezcla de concreto, y esto sin lograr cambios en el contenido de agua.
Podemos reducir contenidos de agua sin cambiar la trabajabilidad. Eso, de todas maneras, esto lo vamos a ver en la próxima clase con detalle. Ajustar los tiempos de fraguado, reducir segregación. Esto es importantísimo cuando estemos trabajando con obras de gran tamaño, mejorar la bombeabilidad. Es decir, cuando estamos vaciando con premezclado a unas alturas de 10 pisos, el concreto tiene que fluir de manera bastante continua y esto lo logramos a través de aditivos que mejoran su bombeabilidad. Acelerar el desarrollo de resistencias de edades tempranas. Esto pudiéramos, en caso de, por ejemplo, una represa, requerir este tipo de aditivos que nos generen resistencias importantes al comienzo de la obra, incrementar la resistencia, reducir permeabilidad, disminuir el costo de los materiales usados en el concreto. Esto en Venezuela creo que hoy no aplica porque no estaríamos disminuyendo ningún costo. El hecho de los aditivos más bien nos estarían encareciendo la mezcla. ¿Ok? Y en algunos casos, bueno, compensa las pobres propiedades del agregado. En el caso de agregados que no cumplan los requerimientos, pues el aditivo puede ayudar a mejorar esa mezcla. ¿Ok? Por aquí, bueno, tenemos según su efecto, son plastificadores. Aquí no vamos a entrar en mucho detalle hoy en esto, porque tenemos una clase dedicada al tema de plastificadores y superplastificadores, que son los aditivos que más vamos a usar en obra aquí en Venezuela. Los inclusores de aire son aditivos que no se usan en el país porque es básicamente para climas donde tenemos las 4 estaciones. O sea, se usa donde se requiere una resistencia mejorada del concreto endurecido contra los daños causados por la congelación y el deshielo. En este caso, cuando hay congelación, pues ocurre una retracción del concreto y estas burbujas del aire ayudan a que el concreto se comporte mejor ante estos efectos de la retracción producto de las heladas y de la congelación, cosa que en el caso de Venezuela no tenemos. No tenemos esos casos de necesidad de inclusores de aire. Aceleradores, retardadores, y bueno, hay otros tipos incluso de aditivos que son pigmentos que pueden darle color al concreto, incluso aquellos que protegen de hongos la obra. Y bueno, en Venezuela básicamente tenemos estas tres marcas principales de aditivos que son Tecnoconcret, BASF y Sika. Son básicamente todos importados. De hecho, como les digo, cuando vayamos a la premezcladora, la persona que nos da el recorrido va a hacer nos va a hacer una extensa explicación sobre el tema de aditivos y los aditivos que ellos están utilizando. Bueno, estas son las 64 láminas que componen la clase 5. Voy a abrir micrófonos para todos para ver si tienen alguna duda particular. Profe, al final el problema... Dios. Ya, es que estoy... Ajá. Al final el problema es porque las concretas aquí en Venezuela no están produciendo, digamos. O sea, al final. Pues, Toda la clase le estás oyendo. Toda la clase los está oyendo. ok, Angelimar sí la escuché bien, a los demás los escuché un poco con eco y no logré captar las preguntas. Que al final, o sea, ¿cuál es el problema aquí en Venezuela? Porque no se está produciendo el concreto, o sea, en sí, pues. Ok, Falta materia prima. el tema con el cemento es ese. Uno, el tema de materia prima, tenemos un tema de que las canteras se están agotando. Tenemos otro tema que es la productividad de las fábricas, todas en manos del Estado, donde la prioridad no es invertir ni hacer mantenimiento a las instalaciones existentes. Por lo tanto, a medida que van pasando los años, la productividad de las plantas va a ir decayendo, se va haciendo menor, porque como no invierten en mantenimiento, pues lo que hacen es canibalizar sus propios equipos. Y entonces, si antes tenías 3 molinos para producir cemento,
posiblemente hoy nada más estés teniendo uno, porque las piezas de los otros dos las estás usando para sustituir o corregir los daños que tiene el molino que estás usando. Entonces, básicamente tenemos un problema de productividad grave por falta de mantenimiento, por falta de inversión y por un tema de la productividad de las canteras. O sea, esto no es algo que se arregla lamentablemente de la noche a la mañana. La única manera de arreglarlo es volver a poner las fábricas en manos de privados, que vengan empresas de afuera con capital e inviertan para volver a tener los estándares de producción que teníamos hasta del 2008. Profe, no estoy clara, o sea, saliendo ya vía a Mérida, estaba la Farge, que estaba saliendo ya de San Cristóbal para agarrar hacia Mérida. Esa también fue expropiada, ¿no? Todas, ya te digo, la única cementera en manos privadas es Cementos Catatumbo, es una empresa Catatumbo. chiquitica, muy pequeña, pero No, pero esa de la Farge es demasiado grande. bueno, la Farge O sea, pues, es lo que creo que se llamaba Cementos Táchira. sí. Sí, eso está en manos del Estado también. Ujú. Todo. Pertigalete, que es la planta más grande a nivel nacional, que es de Vencemo, todo eso está en manos del Estado. ¿Cómo? Te está oyendo. Profe, las notas. Las notas, pero ¿qué quieren? Que se las Profe, diga. ¿por qué no hemos ¿Qué quieren? Que se las diga en público. Es como, Pero las notas, No, que las manden. las notas sí se las voy a mandar, pero la nota me llama la atención la variabilidad o ¿cómo se diría? La desviación estándar que tuvieron. O sea, tenemos todo tipo de notas. Pregunta, para la clase que viene vendría haciendo, Tenemos notas desde 0,3 hasta 20. para la clase que viene vamos a ver 03. Sí, señor, tenemos notas de 0,3 a Profe, 20. para la No, profe, ¿qué pasa? Usted se pasó nos dejó No, yo no me pasé. preocupados. Se pasaron los que no quisieron estudiar. Bueno, ya nos va a quitar esa profe, ¿me preocupación. escucha? No, tranquilos, que en general todos salieron bien. Pero bueno, hay notas de notas, ¿no? Disculpe la voz, es que ando enferma. No te preocupes. Yo se las publicaré. Yo creo que ustedes tienen acceso a módulos. Profe Vanessa le está preguntando si la escucha. No la escucho. ¿Aló? Ahora sí. Aló, probando. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Me escucha, profe? Sí te escucho. vale. Hola, Vanesita. Ajá, profe, quería saber sobre la clase que viene. ¿Vamos a ver diseño o vamos a ver otra vez las preguntas sobre el cemento? La clase que viene vamos a ver unas láminas nuevas, obviamente que no son estas, y vamos a tratar de hacer las preguntas que íbamos a hacer para los grupos, aquel tipo concurso que íbamos a hacer, donde vamos a hacerle al menos entre una o dos preguntas a cada miembro del grupo y con eso complementaríamos la nota de su trabajo. O sea que la otra semana es quién quiere ser millonario de cemento. ¿Quién quiere tener cemento a montones? Exactamente. Ya, profe. Pero eso se supone Te que... mandé las notas. Pero Dios mío, Acabó la clase. ya vamos a mandar las notas. Pero lo que les quiero comentar, bueno, esas preguntas del trabajo no deben tener ninguna dificultad si todos trabajaron en el trabajo. Claro, profe. 50 y Profe, ¿está bien 50. que me escriban? No hay 50-50 ni llamar a un amigo. Llamar a un amigo. Sí, Del no, grupo, por lo menos. no, Alguien de la audiencia. cada quien tiene que responder su pregunta sin ayuda de nadie. Es rapidito, una pregunta por integrante y ya. Tabata. Tabata, ¿qué puso? ¿Llamar a una profesora? Ya. No. No se puede. Ini, despídete que la clase se acabó. Profe, la clase ha culminado. La clase ha culminado. Bueno, si no tienen más preguntas,
No, bueno, que por qué Zika es tan famoso. ¿Cómo? ¿Por qué Zika es tan famoso? Zika, bueno, es uno de los principales productores a nivel mundial de aditivos y de hecho tiene muchísima presencia en toda Latinoamérica. De hecho, los productos Zika que nosotros estamos consiguiendo en Venezuela vienen de Colombia. Pues ya Zika en Venezuela, Mm. bueno, lamentablemente estas cosas hay que estarlas diciendo siempre. Zika se fue, pues Zika cerró. Igual que BASF, todos estos productos vienen de afuera. Escuchan los grillitos. Profe, Shirley le hace una pregunta. Shirley, ok, profe, si los niveles de producción del cemento se incrementan, si están todas las condiciones para que las obras aumenten. Bueno, claro, Shirley, esto todo es una cadena. Si nosotros logramos incrementar los niveles de producción de cemento, pero claro, para eso tendría que haber un cambio en el modelo de país que tenemos actualmente. Pero obviamente, Materia prima, ¿no? bueno, materia Más prima. producción nacional. Recuerden, ¿se acuerdan cuando vimos los consumos per cápita de otros países? ¿Verdad? O sea, nosotros estaríamos situándonos posiblemente a nivel de un consumo como el que tenía Panamá en el 2012 de 680 kilos por habitante. O sea, este es un país que tiene unas necesidades de infraestructura tremendas, que estaríamos construyendo muchísimo y posiblemente incluso tendríamos que importar cemento porque no tendríamos capacidad para abastecernos. Pero bueno, todo eso pasa por un cambio de modelo y que tengamos la materia prima suficiente. ¿Okay? Chile también nos pone aquí, o también hay otros problemas derivados en el incremento de las obras. Básicamente lo que digo es eso, o sea, el tema es un modelo de país, un modelo estructural que tenemos. Si nosotros volvemos a la senda de crecimiento que teníamos hasta el año 92, veríamos consumos importantes de cemento, de acero y de otros tipos de materiales de construcción. Y todo el mundo estaría trabajando, gracias a Dios. Profe, hable un poquito de los avances tecnológicos en Venezuela y en el mundo. No, eso era parte de su trabajo, yo de eso no voy a hablar. Eso era parte de su trabajo. Creo que todos más o menos ahondaron un poquito en esa parte, ¿no? Lo que quería era sentarle un poquito la inquietud a cada uno de ustedes de hacia dónde va la industria del cemento. ¿Ok? Ya sé que nos va a preguntar en el examen. Puede ser una pregunta. En el quien quiere ser millonario. Ah, bueno, es una pregunta fija sobre el tema de los avances e iniciativas en la industria del cemento. Claro que sí. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, no sé qué les ha parecido esta No, vale, está temática. súper chévere. Okay. Profe, está súper chévere esta plataforma. Súper chévere, de verdad. Ok, bueno, esto creo que no está permitido, bueno, no es que no está permitido, no es aupado por la universidad, porque obviamente no es la plataforma que usamos en la UCAP, pero a mí me parece que es una herramienta muy, Y a pesar del internet, no se te muy corta fácil la de voz ni manejar. nada, ni siquiera. No. El secreto está en no compartir video. Si compartimos video, Aplausos para el profesor. Bien. bueno, gracias a todos ustedes por estar en línea, de verdad que me alegro mucho. Ahorita les monto las notas en un ratico, ¿sí? Para que estén pendientes. En un ratico, ¿cuánto, profe? Está aquí en la computadora, aprovecha. Bueno, en un ratico, vamos a cenar todos y después las vemos. Sí, sí, ¿Ok? profe, ya. Ya está. La arepita, la arepita. La arepita de la noche, ¿ok? Profe, muy buena tarde todo ya. ¿Cómo? Bueno, profe. Muy Ok. buen el método. Chévere. Saludos a todos, pues cuídense mucho. Chao. Bueno, saludos, profe. Chao. Gracias por todo. Bye. Chao. Bye.